creo que siempre buscamos nosotros que la alabanza y la adoración vaya con respecto al tema de hoy. Si ustedes se fijaron hoy, el tema que redondeaba la alabanza y la adoración es que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos los que estamos aquí amamos a nuestro Señor. De alguna u otra manera hemos llegado al Evangelio, hemos llegado por circunstancias, a lo mejor a veces malas, algunos, como en mi caso, hemos llegado porque por muchos años nos hablaron del Evangelio y no quisimos entender, hasta que sabemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y sabemos que el propósito de Él se va a cumplir, porque cada uno de nosotros tiene un plan. ¿Se acuerdan hace 8 días que veíamos el plan de Dios? Que era en 3 pasos, era muy sencillo. Pero ese plan que Dios tiene con la humanidad, también hay un plan específico en cada uno de nosotros, en cada hermano que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros vamos avanzando en nuestra vida y no sé si les ha pasado, pero no vemos de todo lo bueno o de todo lo malo a veces que Dios nos ha rescatado, porque Dios nos rescata. A veces en una salida no sabemos de qué tanto Dios nos rescató, porque puede ser muchas cosas que pudieron haber pasado, pero que Él, su bendita misericordia, nos rescató. Y miren, la Biblia está llena de ejemplos, muchos ejemplos hay en la Biblia, pero vamos a tomar uno. Por ejemplo, Sansón, ¿no? Ustedes recuerdan muy bien a uno de los jueces del pueblo israelita, que fue Sansón. Y recordemos cuando pues Dios le dice que no se meta con las filisteas, y como muchos de nosotros, Dios nos indica algunas cosas y ahí vamos, ¿no? En este caso, Dios le había dicho a Sansón que no se metiera con ellas. Y sin en cambio conoce a Dalila, se enamora perdidamente de Dalila. Conocemos la historia, ¿verdad? Hasta que Dalila le empieza a preguntar, ¿de dónde viene tu fuerza? ¿De dónde viene tu fuerza? Y así la empieza a evadir, hasta que en la última le declara de dónde venía la fuerza. Y entonces eso lo podemos ver en Jueces 16:20, cuando Sansón declara que él saldrá victorioso nuevamente de la batalla. Pero ¿qué creen? Dios ya se había apartado de él. ¿Por qué se había apartado Dios de él? Por sus constantes pecados. Lamentablemente Dios nos da oportunidades, Él es bueno, pero no puede ver el pecado. Entonces en este caso, en el caso de Sansón, yo creo que él ya se había acostumbrado a la presencia, a la unción de Dios, pero no sabía que su fuerza no radicaba en su cabello, su fuerza radicaba en el Señor. Y entonces, ¿qué le pasó en ese capítulo que les digo de Jueces 16:20? Pues le sacaron los ojos, lo llevaron preso y lo ataron a unas columnas. Y ahí, en ese momento todavía, Sansón le ruega a Dios por última vez y le dice, si tú me das la fuerza, mataré a todos estos. Y efectivamente Dios, con esa bondad que siempre tiene, le da la fuerza, y entonces mató a toda la gente. En ese día mató a más gente de la que él había matado en todos sus años persiguiendo a los enemigos de Israel. Entonces vemos cómo es que Dios, en su bendita misericordia y en su bendita bondad, Dios nos ayuda. Dios hace muchas cosas por nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas nosotros hacemos por herir? A veces sin querer, porque sin querer herimos a Dios, herimos con nuestras cosas, con lo que hacemos, con lo que decimos, herimos a nuestro Señor, con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que Él conoce nuestro corazón. Y a veces esas raíces de amargura que cargamos por no perdonar, por seguir con las cosas que traemos todavía de nuestra vieja naturaleza, herimos a nuestro Señor. Pero Dios es bueno, Dios nos ama. Por eso les decía yo, cómo es que la alabanza nos fue llevando a que yo amo a mi Señor. Todos nosotros amamos a nuestro Señor, pero realmente yo les preguntaría a mis amados hermanos, ¿lo vemos reflejado en nuestras acciones?
Lo reflejamos en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que decimos, en nuestra forma de ser. ¿Realmente amamos como decimos a nuestro Señor? Porque es bien fácil postearlo en Facebook, es bien fácil agarrar en WhatsApp y poner un estado, amo a Dios o amo a mis hermanos. Eso es bien fácil. Pero realmente hacer la voluntad de nuestro Señor, a veces es difícil, ¿no? Y fíjense que nos ama tanto que nosotros debemos descubrir esas bendiciones que Dios nos da. Y precisamente ese es el tema de hoy, descubriendo las bendiciones que Dios nos da. Porque muchas veces les digo, vamos por la vida y no nos damos cuenta que Dios nos salvó de alguna circunstancia, pero no nos damos cuenta que no fue por nosotros, no fue por nuestras fuerzas, sino fue Dios quien nos salvó de algo que a lo mejor terrible nos iba a pasar, ¿verdad? Entonces hay un propósito divino en nuestra vida. Dios tiene un propósito y ese propósito, ¿saben cuál es? El de bendecirnos. No importa lo que nos haya sucedido. Piensen ustedes en lo peor que a lo mejor les haya sucedido en su vida, en lo peor. En lo peor, yo sé que muchos hemos pasado pruebas, circunstancias bien difíciles, pero aún en esa circunstancia, aún en esa prueba, Dios tiene una bendición. Dios tuvo una bendición. Por ejemplo, vamos a ver, en toda la historia no hubo ni uno justo más que nuestro Señor Jesucristo. Fue muy malo lo que le hicieron. ¿Por qué? Porque cómo lo trataron, lo mataron, lo golpearon, lo crucificaron. Eso fue muy malo. Pero gracias a eso, gracias a lo que Él pasó, porque fue muy malo como persona, así tenía que ser, porque así debería de ser. Era la única manera de lavar nuestros pecados. Y por eso hoy, gracias a que es el primer domingo de mes, podemos celebrar la Santa Cena. Gracias a eso que Dios hizo por nosotros. Y que por ello nosotros hoy tenemos salvación y reconciliación de los cielos con la tierra. Gracias a un acto malo, a un acto muy complicado que partió la historia. Porque ¿qué tan fuerte fue que nuestro Señor Jesucristo? Hoy se cuenta la historia, aún los que no conocen del Evangelio, aún ellos cuentan la historia antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿qué tan feo fue? Pero fue algo bendecido, algo que Dios nos regaló, esa salvación que Dios nos regaló. Entonces, de la historia podemos sacar, les digo, muchas cosas, ¿no? Y hoy creo que en este 2024 Dios tiene una gran bendición. ¿Y qué tenemos que hacer? Descubrirla. Hace 8 días veíamos el plan de Dios. Ya sabemos cuál es el plan de Dios. La palabra, el sacerdocio y la consumación. 3 pasos. Pero en este 2024 debemos de descubrir esa bendición, porque a veces Dios nos habla, pero estamos tan inmersos en nuestra vida mundana o en nuestra vida laboral o en nuestra vida estudiantil, lo que tenemos, todo lo que nos pasa, que no escuchamos la voz de Dios, porque la voz de Dios es como un rocío, es como un aliento que viene a nosotros, pero muchas veces no la escuchamos por estar tan absueltos o tan absorbidos, les digo, por toda esa circunstancia. Dios nos habla, nos puede hablar a veces hasta en una película con una persona que ni siquiera es cristiana. Ahí también nos habla. Muchas veces, ¿y por qué me topé con cierta persona? Porque Dios te habló, a mí me habló y te ministra en esa circunstancia, ¿verdad? Entonces, yo quiero que en esta mañana pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir esa bendición que Dios nos tiene. Y miren, yo lo tengo en este versículo que muchos lo conocen, muchos conocemos Romanos 8:28, pero hoy lo tengo en una versión diferente, es la versión castellán, se llama así, por eso tiene ahí cas, es la versión castellán. Y miren lo que dice esta versión. Dice, sabemos también que a quienes aman a Dios, como que ya hay una condición, a quienes aman a Dios y responden a su llamamiento para entrar a formar parte de su plan,
el plan de Dios. ¿Se acuerdan que ya habíamos, les digo, hay un plan? Hace 8 días vimos ese plan de Dios, ¿verdad? Dice, todo cuanto pueda sucederles redundará en su propio beneficio. Entonces, ¿cuántos podemos decir que amamos a Dios? Creo que todos los que estamos aquí amamos a Dios, ¿verdad? Pero aquí hay 2 situaciones. Fíjense nada más, por eso lo puse en colores. Primero en amarillo, ¿cuántos amamos a Dios? Creo que todos los que estamos aquí. Pero hay 2 condiciones. En este verso, si ustedes pueden verlo, hay 2 condiciones. ¿Amas a Dios? No, pues que sí. Y hace rato les decía yo, pues sí lo podemos postear y todo eso. Eso es fácil. Pero realmente que se vea. ¿Cómo lo debes de ver? Primero, responden a su llamamiento. Dios, hace rato les decía yo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan específico. Hay un plan para la humanidad, un plan general, pero a veces hay un plan específico para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese plan? Eso es lo que debemos de descubrir. Y yo quiero, amados hermanos, exhortarlos a que en este 2024 busquemos ese plan. ¿Cuál es para lo cual Dios nos llamó? ¿Para qué nos llamó? A mí me llamó para ser pastor. Les digo, yo ya encontré mi plan, ¿no? Es decir, ay, qué fácil, ¿no, pastor? ¿Para qué me buscó Dios? Para que yo fuera pastor, para que fuera maestro. Y las 2 cosas las estoy cumpliendo. Entonces, mis amados hermanos, ustedes, ¿para qué Dios los llamó? Porque Dios nos ha dado a todos dones y ministerios. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu ministerio? Eso sería lo importante, descubrirlo en este 2024. Y por eso les decía yo, que el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, nos exhorta, nos alienta, nos enseña, nos ministra, pidámosle que nos diga cuál es ese llamamiento. 1, 2. Y después dice, formar parte de su plan. ¿Quién quiere formar parte de su plan? ¿Todos queremos formar parte de su plan? Ok, pero vean la condición. O sea, ¿cómo va por condiciones? Primero amo, luego me dice lo que necesita que queramos hacer. Por eso digo, la palabra de Dios es tan bendita. A veces no la vemos así. Porque nada más, este verso, por ejemplo, Romanos 8:28, muchos lo conocemos. Y si ustedes lo ven en Reina Valera, como que no le entiendo muy bien, como en esta versión. Por eso me gustó esta versión, ¿no? Entonces, ahora, ya tengo las 2 condiciones, pero fíjense lo que dice: todo cuanto pueda sucederles redundará en su propio beneficio. Todo. ¿Qué es ahora, yo les preguntaría a mis amados hermanos, ¿qué es todo? Todo es todo. Bueno y malo. Porque muchas veces, ¿qué es lo que queremos? Yo nada más quiero todo, pero yo quiero lo bueno, porque a mí nada más me gusta lo bueno. ¿Y lo malo? También es parte del todo. Lo malo es parte del todo. Pero fíjense ustedes, a veces nosotros lo vemos malo, pero no necesariamente es malo. Ya les daba yo el ejemplo de Sansón, les daba el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Fue muy malo que lo hayan crucificado, fue muy malo que haya muerto. Hubiéramos querido que estuviera aquí, pero así era el plan de Dios. Ese era el propósito del Hijo, del unigénito, venir, encarnarse, tabernaculizarse. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto lo que es tabernaculizar? Tabernaculizarse, habitar con nosotros, evangelizar, morir y resucitar. Ese fue el plan de Dios y Él cumplió, y hoy está sentado a la derecha del Padre. Amén. Bendito sea mi Señor, ¿verdad? Entonces, todo es todo. No importa lo que nos pase. A lo mejor me orina un perro. Bueno, por algo a lo mejor también pasó que me orinó ese perro, ¿verdad? O voy más allá, más fuerte, porque creo que muchos de los que estamos aquí hemos sufrido pérdidas, hemos sufrido circunstancias complicadas en la vida, ¿no? A lo mejor tuve un accidente. ¿Por qué me pasó ese accidente? Pero viene aquí lo más complicado. Aprendí algo de lo que me pasó. Es decir, sí, me pasó a lo mejor porque fui descuidado todo, pero tuvo una razón de ser el por qué me pasó esta circunstancia. A lo mejor perdimos a algún ser amado. ¿Por qué? ¿Lo aprendimos? ¿Aprendimos algo de ello? Entonces, eso es lo que Dios nos quiere hablar en este momento, ¿verdad? Vamos a hablar otro ejemplo. Les voy a dar otro ejemplo, Job. ¿Recuerdan ustedes el caso de Job? No sé quiénes hayan leído aquí el libro de Job. Y recordemos que Job perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió todo.
O sea, por eso les digo, es todo. Dice, todo cuanto pueda sucederles. Job perdió todo. ¿Pero qué no perdió? ¿Qué es lo único que no perdió? La fe. La fe en Dios nunca la perdió. Que inclusive Dios, cuando ven que en el capítulo 1 y capítulo 2, que anda Satanás por la tierra, que Dios lo para y le dice, ¿de dónde vienes? Vengo de darle vueltas a la tierra. Y le dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Porque Dios sabía quién era Job. Sabía que podía pasarle lo que podía pasarle. Y nunca iba a ir en contra de Dios, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan, esa fe que lo llevó, su esposa, hubo un momento en que su esposa le dijo, maldice a tu Dios. Hay un versículo donde le dice, maldice a tu Dios y vas a ver cómo nos va a ir mejor. Vamos a ver ese versículo, es en Job 2:10. Pero miren, yo lo tengo en esta versión. Esta versión es la versión de la Septuaginta. ¿Por qué en esta versión de la Septuaginta? Miren lo que dice. Pero él mirándola le dijo, o sea, está hablando de Job. Y ahí le está diciendo a la esposa, ¿verdad? Le dijo, tal como una de las insensatas mujeres has hablado. ¿Y se acuerdan quiénes eran las insensatas? Las que no habían previsto, las que primero se habían dormido, no habían previsto que tenían que tener aceite. Y después todavía estaban tocando y decían, ábrenos, ábrenos. Ya no. Y aquí, ¿cómo es que Job le dice? Como una de las insensatas mujeres has hablado. Ahora, veamos en la versión Reina Valera, miren, me voy a ir a la Biblia, en la Reina Valera, como lo dice, es Job 2:10. Pero lo voy a poner con Strong. Dice, pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Es decir, nada más quieres aceptar el bien, pero no quieres aceptar el mal. ¿Cómo? Desde ahí Job ya veía esta circunstancia, ¿verdad? En todo esto Job no pecó con sus labios. Ahora, veamos lo que es una mujer necia. Miren cómo lo dice el diccionario Strong. Es naval, necia es naval, insensato, perverso, fatuo, loco, necio, ruin, villano. Eso sería una mujer necia. Y Job le está diciendo de esa manera a su esposa, ¿cómo has hablado de esa manera? Entonces, y usted conoce toda la historia, ¿verdad? Todos los males que le aquejaron a Job. Pero este mal que le sucedió, él no había hecho ningún mal. Él no había hecho nada malo. Inclusive Dios le dice a Satanás, es un varón temeroso, justo. Era un varón justo. Y sin en cambio, ¿por qué le vino esta circunstancia a Job de haber perdido todo? Vamos a ir, si nos vamos más adelante hasta el capítulo 42, cuando Job hace una promulgación, en 42:5, cuando Job hace una promulgación, todos los males que le habían hecho y que Dios le restituye, cuando dice que Dios le restituyó al doble. Tuvo más hijos, tuvo muchos, el doble de ganado, todo lo que tenía, Dios se lo multiplicó. No es cierto, no dice al doble, dice multiplicó, o sea que no sabemos ni a cuánto se lo multiplicó. Y en 42:5 dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, Job era temeroso de Dios y aún así no lo conocía. Lo que hace rato yo les decía, muchas veces vamos por la vida y no conocemos a Dios, no conocemos el Espíritu de Dios. Le tuvo que pasar esta circunstancia para que él viera, para que él conociera al verdadero Dios. Tuvo que perder a sus hijos, tuvo que perder su ganado, tuvo que perder todo.
para él decir, ahora mis ojos te ven, ahora veo al verdadero Dios, al Dios encarnado, al Dios que vive, al Dios que reina. Ahora veo a ese Dios. Anteriormente no lo veía, pero aún así era temeroso de Dios. Entonces, ¿cómo es que a veces en estas pruebas Dios permite ciertas cosas? En este caso que estamos hablando de Job, Dios permitió que Satanás lo hiriera, que Satanás le hiciera todo lo que le hizo, porque quien se lo hizo fue Satanás, pero porque Dios lo permitió. A nosotros no nos puede pasar nada si Dios no lo permite. Entonces, por eso es de que yo les digo, mis amados hermanos, Dios es bueno. Aún en las pruebas, nuestro Señor es bueno. Dios nos ama. A veces las cosas que parecen malas, Dios las usa para nuestro bien, como en este caso, en el caso de Job. Job, todo lo que le pasó, y fue hasta imagínense, les digo, si leemos todo el libro de Job, en el 2 empieza a hablar Dios con Satanás y le dice que de dónde viene y que le dice que si no consideró a su siervo Job, todo lo que le pasa, llegan sus amigos, su esposa, todo eso, hasta el capítulo 42 cuando él dice, de oídas te había oído, o sea, escuchaba de ti, sabía que tú eras el Dios, sí, hacía, porque él dice el libro en el capítulo 1, hacía holocaustos, él hacía todo, pero no conocía, hacía todo y no conocía al verdadero Dios. Lo conoció después de la prueba. Muchos de nosotros, yo me incluyo, mis amados hermanos, no conocemos a Dios. Hasta que llega la prueba, hasta que llega la definitiva, es cuando conocemos a Dios. Es cuando vemos su poder de Dios. Que pasó lo que pasó, que a lo mejor perdimos algo, algún familiar, pero Dios tenía un propósito para ello. Aún la circunstancia que haya pasado. Entonces, Dios es bueno, mis amados hermanos. Dios quiere que descubras tu bendición. Por eso yo les decía en este 2024, orémosle al Espíritu Santo que descubramos la bendición que Dios tiene para con nosotros. Así como le pasó a Job, ¿no? Que nuestros ojos vean a ese Dios vivo, que nuestros ojos vean a ese Dios que muchas veces nos saca de circunstancias que ni nosotros mismos podemos ver, ¿verdad? Miren, vean por ejemplo en Génesis 49, versículos 25 y 26. Aquí vamos a ver Génesis. No, el anterior era Job 2:10, sí. Y vámonos a Génesis 49, versículos 25 y 26. Aquí, ¿quién está hablando? Acuérdense que en esta parte de Génesis, Jacob está hablando, uno de los patriarcas, pero el padre de las 12 tribus de Israel. Y él está profetizando sobre las 12 tribus, sobre sus 12 hijos. A cada uno ya va a morir. Aquí Jacob ya va a morir y les manda a hablar a los 12. Y les empieza a decir a cada uno, tú esto, tú esto, tú esto, tú esto. En el versículo 25, ¿de quién creen que está hablando? De José. No es que sea el hijo más, el que más quería, pero era el hijo más bendito. Era el hijo que más bendijo Jacob. Y sobre de él se vinieron todas las tribus de Israel, ¿verdad? Miren lo que dice Génesis 49, 25. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo y bendiciones de los pechos y del seno materno. Si ustedes se dan cuenta, hay 3 bendiciones. Está hablando Jacob y le da 3 bendiciones. Primero, bendiciones de los cielos de arriba. Estas yo las quiero. Todos queremos esas bendiciones porque esas son las bendiciones de Dios. Yo quiero esas. Por eso les decía yo, bueno y malo. El todo es un bueno y malo. Pero
Esa primera bendición yo la quiero. Miren la segunda bendición. Dice, bendiciones del abismo que está abajo. A ver, espéreme, hermano. Entonces, ¿quiere decir que allá abajo en el abismo hay bendiciones? Sí, también hay bendiciones. ¿Cuáles serían esas bendiciones? Las pruebas. Y esas son las que no queremos. Muchos de nosotros no queremos esas pruebas. Vienen del abismo. ¿Cómo le sucedió a Job? Tuvo que venir Satanás a tocarlo, ¿verdad? Solamente Dios le dijo, pero primero no le toques su cuerpo, después no le toques su alma, después no le... Así le fue diciendo. Entonces, estas bendiciones de abajo son las que nadie queremos, son las pruebas. Pero que esas bendiciones, por eso dice bendiciones, porque no dice que son maldiciones, son bendiciones que nos van a ayudar a ciertas cosas, que nos van a ayudar para que nosotros veamos realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y la tercera, que es de los pechos del seno materno, normalmente es nuestra familia, el ejercicio del amor que nosotros hacemos. Por ejemplo, en este caso Jacob, ¿cómo es que bendijo a José? ¿Cómo es que a pesar de todo lo que pasó, bueno, aquí lo bendice, y después ¿qué es lo que hacen sus hermanos con él? Tremendos, ¿no? Los hermanos. Entonces, esas bendiciones del seno materno a veces también no son tan buenas, ¿verdad? Y miren lo que en el 26, ¿cómo termina la bendición de Jacob a José? Dice, las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados. O sea, estamos hablando de los papás de Jacob. ¿De quiénes serían los papás de Jacob? De Abraham, de Isaac. Estamos hablando de los patriarcas de Israel, porque dice, han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas, en ese momento lo está bendiciendo Jacob a José, sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Sí lo está eligiendo como su favorito en ese momento. Pero, ¿qué es lo que a veces pasa, mis amados hermanos? Todas las cosas nos ayudan para bien, todas, porque usted ya conoce la historia. ¿Qué le pasó a José? Lo vendieron, tuvo que ir a otra tierra y todo lo que le pasó, ¿verdad? Entonces, aquí su padre ya lo había bendecido, pero tuvo que venir otra prueba para José, para ver esa bendición de la cual Jacob ya lo había bendecido. Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos ejemplos hemos visto hoy? Sansón, nuestro Señor Jesucristo, Job y hoy José. Todas las cosas ayudan para bien. ¿Lo creen ustedes, mis amados hermanos? Yo también lo creo. Creo que todo lo que pasa, todo lo que Dios va haciendo en nuestra vida tiene un propósito. Y entonces lo que tenemos que ir haciendo es abrir nuestros sentidos espirituales para que podamos escuchar esa voz de Dios, ese aliento de Dios que siempre nos está hablando. Y por eso dice el tema de hoy, descubriendo, ¿cómo dice? Descubriendo bendiciones, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que descubrir estas bendiciones? Porque debemos de escuchar esa voz de Dios, que el Espíritu Santo que hoy tenemos, que hoy mora en este tabernáculo corporal, sea el que nos guíe, sea el que nos diga hacia dónde tenemos que ir, e ir descubriendo, aún en las cosas malas, porque dice todo, ¿se acuerdan del versículo de Romanos 8:28? Todo va a repercutir en nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra que hoy Dios quiere que nosotros aquilatemos, que quiere que veamos, para que el día de mañana, aun aunque estemos pasando una prueba, sepamos que viene de parte de Dios. Porque hoy nosotros estamos sellados con su Espíritu Santo. Y puede ser bueno o malo lo que nos esté pasando, pero sabemos que con la presencia de Él, con el Espíritu Santo de Él, todo lo podemos en Cristo. Y si la podemos hacer, solamente nunca alejarnos de Él, y como en el caso de Job, no perderla,
no perder ese vínculo que tenemos con nuestro Señor.